Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a una nueva edición de La Huella del Crimen. Hoy vamos a hablar de manera especial sobre un asunto que no es la primera vez, naturalmente, que lo abordamos. Es la situación de la policía en nuestro país. Hablaremos no solamente de la inseguridad que están padeciendo en estos momentos para realizar sus labores. ¿Cuántas veces, verdad? En este programa les hemos hablado de noticias, de sucesos que tenían como víctima precisamente a la policía. Curioso, quienes están para velar por nuestra seguridad, resulta que en estos momentos en España puede ser uno de los sectores más denostados, lamentablemente, y más inseguros. Hoy está con nosotros David Gutiérrez, él es portavoz de la Confederación Española de Policía y no es la primera vez que visita este programa. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, María José. Muchas gracias por invitarnos a... Al contrario. Hace tiempo que queríamos acercarnos de manera muy especial a los problemas que tiene el colectivo. Contamos con diferentes colaboradores en este programa que son policías y tratamos cada día la problemática que estáis viviendo en las calles. Así que la verdad es que el agradecimiento es nuestro. Además nos has traído en material algunas noticias realmente importantes, pero fíjense, me gustaría comenzar con una noticia tremenda, que es que pegar a un policía es gratis en España. ¿Me puedes decir en qué porcentaje han subido las agresiones a policías en nuestro país en los últimos tiempos? Pues en los últimos años las agresiones han aumentado Pocos años, además. Sí, en muy pocos años las agresiones han aumentado un 28% contra los policías nacionales y los guardias civiles, que es de los únicos que tenemos datos. Nos faltaría también conocer las agresiones que sufren nuestros compañeros de policías autonómicas y policías locales o municipales. Esto significa que en 2024 hemos vuelto a batir el triste récord de tener un nuevo año con más agresiones que el anterior, concretamente más de 16.800. Eso significa que cada mes están agrediendo a más de 1.400 policías nacionales y guardias civiles en nuestro país. Es aberrante. La Administración no está haciendo absolutamente nada para proteger a estos servidores públicos. Cuando hablamos de la Administración, porque yo creo que llegados al punto en el que estamos, todos tenemos que entender de manera clara y meridiana de qué estamos hablando, quiénes son los responsables, quiénes están detrás de este verdadero atropello y, ojo, esperen los que les voy a relatar seguidamente. Cuando hablamos de la Administración, quiero nombres sobre la mesa. María José, en la Confederación Española de Policía nosotros no utilizamos eufemismos y hemos sido muy claros. Nosotros tampoco. Hemos pedido la dimisión del ministro Marlaska porque no está atendiendo las principales reivindicaciones que tenemos los policías y que son legítimas. La primera de ellas, nuestra propia seguridad. Lo más importante. Efectivamente. Aunque claro, cuidado, el sueldo que cobráis, el agravio comparativo con otros cuerpos de policía de este Estado autonómico que, en fin, ha demostrado ser un enorme fracaso y si no habida cuenta de los muertos de Valencia, sí, estoy muy pesada, pero en el mejor de los casos los muertos de Valencia se deben a esa estúpida red autonómica en la que la gente se va pasando la pelota de unos a otros. Hemos hecho el ridículo, pero hay muchos muertos bajo tierra a cuenta de un Estado autonómico que no se sostiene, y además los responsables no tienen ni idea de cómo conducirlo. A renglón seguido, continuamos. Muy bien, pues como decía, en la Confederación Española de Policía hemos planteado un conflicto colectivo frente al Ministerio del Interior. ¿Esto qué quiere decir? Que no acudimos a ninguna reunión con el Ministro del Interior porque no está atendiendo nuestras reivindicaciones. ¿Desde cuándo? Llevamos ya 11 meses en los que estamos en conflicto colectivo y hay algunos sindicatos que se han sumado, como deben hacer, y hay otros que, sin embargo, se siguen sentando con él a la mesa a negociar y eso le da oxígeno al Ministro del Interior. Otros sindicatos de policía. Efectivamente. O sea que encima
Sois pocos y mal avenidos. Efectivamente. Si me permite ser clara. Por desgracia, María José, hay algunos sindicatos que le siguen dando balones de oxígeno a este ministro y es algo inconcebible. Pero ¿a qué razón puede obedecer? Porque la verdad es que yo, que estoy contando desde La huella del crimen en Distrito Televisión, día sí, día también, una patera llega y apalea a los policías que van a salvarles. Policías son agredidos en una reyerta. Policías intentan mediar y tal, son apuñalados. Oiga, ser policía y pactar con el ministro de Interior, que está teniendo, o sea, es absolutamente lamentable el lugar en el que os está dejando. Lamentable no, es denigrante. Es denigrante, efectivamente, es denigrante. Y que compañeros tuyos le hagan el caldo gordo a este individuo, la verdad es que para hacérselo mirar, lo mismo hay intereses, ¿eh? Nosotros, desde luego, no lo comprendemos y llevamos casi un año llamándoles a este conflicto colectivo para que el ministro deje de tener aire, para paralizar el Consejo de la Policía y para que tenga que escuchar las reivindicaciones. ¿Qué es el Consejo de la Policía? El Consejo de la Policía es un órgano donde se sientan los representantes. Que hoy quiero que de este programa salgamos todos con los conceptos muy claros, porque yo creo que el asunto que vive la policía en nuestro país es que nuestra seguridad depende de ellos, aunque solamente sea desde una perspectiva absolutamente egoísta. Es que, oigan, no podemos seguir con los brazos cruzados. Así que, bueno, dicen que solamente se ama lo que se conoce. Así que, lección magistral hoy en La huella del crimen. ¿Qué es ese Consejo de Policía? Pues muchas gracias por permitir que lo expliquemos. Es muy importante. Este Consejo es el órgano donde nos sentamos a partes iguales los sindicatos, los representantes de los policías y la administración o los representantes de los mandos del Ministerio del Interior para debatir los temas más importantes que atañen a la policía. Entre ellos, nosotros hemos querido llevar la jubilación digna, porque tenemos una jubilación diferente al resto de los cuerpos autonómicos, una equiparación salarial. O sea, diferente a la Ertzaintza, diferente a los Mossos d'Esquadra. Y diferente a las policías locales. Esto deviene, entre otras cosas, locales, de no haber sido declarados profesión de riesgo, mientras que el resto de compañeros sí que lo son. Es uno de los temas que hemos llevado. No lo entiendo. No lo entiende nadie. Lo que no entendemos es que no se nos declare profesión de riesgo, que no tengamos una jubilación digna, que a mayores no tengamos una equiparación salarial, que tengamos el mayor dato de la historia de agresiones contra policías y que haya alguien que se siga sentando a la mesa con este ministro. No puede ser, hay que aclarar el conflicto colectivo todas las organizaciones sindicales y dejarle solo hasta que le obliguemos a hablar de estos temas que son los que preocupan e importan a los policías. Pregunta una persona, naturalmente, que solo sabe lo que comparte con los telespectadores en este programa de Sucesos cada día. Todos los policías estáis en la misma situación, al margen de estos otros policías que parecen ser policías con primer rango, ¿verdad?, por algún motivo que una no comprende. Pero estos otros policías que sí deciden reunirse con Marlaska, hacerle el caldo gordo a un ministro de Interior que, como juez, decían que era sublime. Pero como ministro de Interior, yo no tengo ni idea de cómo era como juez, pero sí que es verdad que me han hablado de él personas que naturalmente no sienten ningún respeto por el ministro de Interior porque no se lo merece. No merece. Conforme nos está tratando, ninguno. No merece absolutamente ni el más mínimo respeto. Parece ser que en los tiempos en los que fue juez, efectivamente sí merecía muchísimo respeto. Desde luego no es el caso. Pero yo no comprendo si el resto de los policías, que no son de primera categoría, entiéndase la ironía, porque se sientan con ellos y corren el mismo riesgo que vosotros, si también no les amparan como una profesión de riesgo. Es que si la policía no es una profesión de riesgo, el funambulismo lo es. No lo sé. Nosotros, desde luego, no queremos ser ni más ni menos que nadie. Queremos tener los mismos derechos laborales que nuestros compañeros. Un ejemplo claro es el chorreo de millones que ha destinado el Ministerio del Interior desde el año 2019 a las policías autonómicas. Ahora iremos. Pero mantengamos un orden para no liar a nuestros telespectadores. Ahora hablaremos efectivamente de ese chorreo de dinero, de esas diferencias salariales, de esa diferencia a la hora de jubilarse, bueno, en fin, cosas que naturalmente no entendemos y que queremos compartir con todos ustedes, porque, insisto, creo que
tienen el derecho y también el deber de conocer estas situaciones, que estamos hablando de la policía, no estamos hablando de un sector que es de sexadores de pollo. No, es que estamos hablando de un colectivo que vela por nuestra seguridad. Luego es verdad que ellos se juegan la vida, cogen a los malos, los llevan ante el juez y el juez pues nada, les da una palmadita en la espalda, les da un colacao, les pone el pijama y los mete en la cama. Bueno, esa frustración también os deberían pagar un psicólogo. Es terrible. Porque a mí me llena de frustración y de impotencia, mira como a la Montero, también me llena de impotencia. Pero bueno, como les decía ayer, yo soy una comunicadora extravagante que dice lo que le da la gana y me lo puedo permitir. Una ministra, una vicepresidenta no se puede permitir decir barbaridades en honor a que, bueno, se siente frustrada. Yo también me siento frustrada. Miren, el pasado 2024, ese año, cerró con 16.878 atentados a policías y guardias civiles, donde Madrid y Barcelona lideran las regiones donde más ocurren estos altercados. Las agresiones a policías nacionales y guardias civiles se han incrementado de forma notable desde el año 2019. Quiero recordarles que este nefasto gobierno llegó al poder, que es lo único que les interesa, en 2018, por si quieren sacar conclusiones. Así lo muestran los datos proporcionados por el Gobierno a una pregunta parlamentaria planteada por el Partido Popular. En concreto, durante el pasado 2024 se registraron 16.878 agresiones a miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, lo que supone un 0,26 más que el año anterior, 16.833. De esta forma, la media mensual refleja 1.406 delitos de atentado contra la autoridad. A ver, se lo voy a volver a repetir para que no quede ninguna duda. La media son 1.406 atentados contra la autoridad. ¿Esto cuánto toca? Pues vamos a explicarlo para que los ciudadanos comprendan de lo que estamos hablando. El delito de atentado contra agente de la autoridad es un tipo que se comete cuando alguien acomete contra un policía. Estamos hablando de que cada mes en España hay más de 1.400 delincuentes que nos atacan de esta manera solo a policías nacionales y a guardias civiles. Eso significa que hay más de 46 ataques cada día a nuestros compañeros o que 2 cada hora sufren este tipo de violencia. Es inconcebible. No se puede permitir. Hemos interpelado muchas veces al Gobierno para que nos hiciese caso, porque lo primero que hay que recuperar es el principio de autoridad, que es lo que protege a un policía en la calle. Lo que no puede ser es que se ponga en duda la labor policial, se permita acosar a la policía, se permita agredir a la policía, y como no nos ha hecho caso aquí el Gobierno, hemos tenido que irnos, como explicábamos en otro programa anteriormente, al Parlamento Europeo para pedir allí lo que aquí no nos dan, es decir, que agraven las penas. Cuando estuvisteis en este programa, teníais en proyecto... Efectivamente, ir a Europa. Yo no sé... Pues las malas noticias que tenemos aquí las estamos encontrando buenas desde Europa. ¿Por qué? Porque se va a tramitar esta misma primavera una propuesta de directiva para convertir las agresiones a policías en eurodelitos, de forma que la Unión Europea legisle las penas mínimas para ese tipo delictivo y que los criminales que nos agreden impunemente a día de hoy sepan que van a entrar en la cárcel cuando usen la violencia contra nosotros. Ese sería un cambio radical, María José. Eso es lo que necesitamos los compañeros. Que aquellos que quieren utilizar la violencia contra nosotros tengan claro que van a acabar en prisión. No con lo que sucede ahora, que es que prácticamente les sale gratis. Una pena multa de 40, 60 euros, que la mayoría de las veces no las pagan porque se declaran insolventes, penas de prisión de 3 meses de cárcel, que como son inferiores a 2 años, la jurisprudencia no es que ordene, pero sí que hay una tendencia a que sean suspendidas y que no entren en prisión. A fin de cuentas, alguien que sale a la calle y agrede a un policía, pues le sale a lo mejor por una noche de calabozo y con suerte y nada más. Eso es lo que ha provocado esta impunidad. Esto es lo que hace que año tras año aumenten las agresiones a policías. 1.480 todos los meses.
Esto es una barbaridad. Es una locura. Eso significa que cada hora agreden a 2 compañeros míos. Yo sigo trabajando en la calle, en seguridad ciudadana. Trabajo uniformado como policía aquí en Madrid y a veces me tengo que desplazar a otras regiones con mi unidad, la Unidad de Prevención y Reacción de Madrid, que luego te contaré una problemática sobre ella. Y realmente vivimos un desafío continuo, porque aquellos que quieren delinquir, como se sienten impunes, no dudan en atacarnos, no dudan en acometer contra nosotros. Es decir, vosotros notáis, es una pregunta que supongo que se contesta en sí misma, pero quiero subrayarla. O sea, en estos momentos vosotros notáis que las personas que hacen el mal tienen claro que no pintáis nada. No es que lo notemos nosotros, es que ellos te lo dicen. Tú imagínate... Ah, te lo dicen. Por supuesto, Qué barbaridad, y sin ningún Dios mío. rubor. Qué barbaridad. Imagínate, María José, que yo voy a detener a una persona que nos agrede De acuerdo. y tiene 47 detenciones anteriores. 47. Ya. Cuando no 83 o cuando no 121. Te hablo de casos reales, no me estoy inventando ningún dato, sino situaciones que yo he enfrentado personalmente trabajando en la calle. Cuando de esas decenas de detenciones, varias son por el delito de atentado contra agente de la autoridad y les ha salido prácticamente gratis, obviamente se sienten impunes. Y ellos te lo dicen. Bueno, pues esta noche ceno caliente en el calabozo. Les da igual. Pero menudo choteo, ¿no? Claro, es que cuando la ley no te protege, los medios son muy importantes y la formación también, pero la ley es la primera barrera, María José, y a día de hoy no nos protege de forma efectiva. Por eso no podemos ver al ministro, por eso no le podemos dar balones de oxígeno, por eso nadie debería poder sentarse con él y por eso nos hemos visto obligados a viajar a Europa para que defienda nuestros derechos fundamentales a la integridad y a la vida. Es así de duro, eso es lo que estamos peleando ahora. Pero ¿cómo el ministro de Interior no protege la integridad y la vida de nuestros policías? Bueno, el ministro parece que tiene otras ocupaciones, hay otros temas que deben de interesarle más, porque los principales, empezando por nuestra seguridad, no lo atienden. Fue la primera temática por la que planteamos el conflicto colectivo, porque la seguridad de los policías debe estar por delante de todo y por delante de cualquier color político. Desde luego. Los ciudadanos tienen que entender una cosa muy clara. Explícala, por favor, porque te están escuchando. Su seguridad depende de la seguridad de los policías. Si los policías no pueden trabajar con seguridad, ¿qué seguridad le vamos a ofrecer a los ciudadanos? Es obvio, es obvio. Y esto es algo que pues, el actual gobierno está dejando de lado y que nos está obligando primero a declarar ese conflicto colectivo y después a buscar soluciones en instancias superiores como puede ser la Unión Europea, donde estamos buscando amparo y por suerte parece que lo estamos consiguiendo. Veremos allí cómo se posicionan los grupos políticos, no vaya a ser que alguno vote en contra de las 2 medidas que hemos propuesto, que uno es ¿Qué son? que nos declaren profesión de riesgo, que yo no sé quién puede tener dudas sobre esto, No se entiende. aunque el Partido Socialista en el Parlamento Europeo inicialmente votó en contra de que se tramitase por vía de urgencia. No sé si es que no les parece urgente que nos declaren profesión de riesgo. Bueno, el Partido Socialista tiene otras cosas urgentes como los catálogos de meretrices. Desde luego no tienen como prioridad atender a la seguridad de los policías. Y lo segundo, declarar eurodelitos las agresiones contra policías, para que sea la Unión Europea quien establezca una pena mínima para que los delincuentes sepan que no les va a salir gratis utilizar la violencia contra nosotros y que van a acabar en prisión. Te va a sonar esta noticia que voy a compartir con el gran Javier Urra. 12 detenidos tras una pelea multitudinaria en el centro de menores de La Cantueña, en Fuenlabrada. Estamos ante una situación de personas que parece ser que o no se adaptan o son especialmente violentas. No sé cuál es el análisis que hace de esta situación y de estas noticias cada vez más frecuentes en los centros de menores. Javier Urra, muy buenas noches. Bueno, muy buenas noches. En primer lugar, gracias por entrevistarme. Gracias a ti, como siempre. Oye, vamos a ver. Cuando tú mezclas... Claro, cuando unes a chicos que son conflictivos, que algunos pertenecen a bandas, que otros tienen consumos de drogas, bueno, pues que entre ellos está dentro de lo previsible.
son ámbitos complejos, se busca reeducar, se consigue en un número importante, pero bueno, igual que en un hospital lo que reina es la enfermedad, en un centro de menores lo que reina es chicos con conflictos en sí mismos y contra los demás. Y un mal gesto, una mirada, puede hacer que se desate una agresividad, porque digo, son chicas y chicos que no están muy a gusto consigo mismos. Esa es la labor de los educadores para intentar minimizar, para ganar desde el vínculo, desde el apego. Todo el mundo piensa en la policía, todo el mundo piensa en los de seguridad, pero realmente el cambio viene desde el planteamiento después de un hecho de estos. Ha habido mucha violencia, ¿qué ha pasado? ¿Qué es lo que nos ha molestado? ¿Cómo podríamos haberlo resuelto? ¿Qué pensamiento? ¿Qué ideas? ¿Qué tendríamos que haber dicho? ¿Cuál fue la chispa? Bueno, esto es muy cansado, esto es muy agotador, pero ese es el verdadero trabajo para chicos que han llevado toda una vida y que resuelven con los puños en vez de con la palabra, con la contención, pues que aprendan a integrarse en la sociedad donde la gente, pues bueno, cuando se salta un stop, si es cívico, entiende perfectamente que debe ser denunciado y pagar. Pero es todo un proceso, es el proceso de socialización. Algunos jóvenes no lo han adquirido y en estos centros se intenta, pero que de vez en cuando hay una explosión de violencia, mi querida amiga, sin duda, sí. El ejemplo del hospital a mí me ha dejado las cosas tan claras. Es una metáfora francamente extraordinaria. No voy a entretenerte, sin embargo, tengo que recordar a esa educadora que fue asesinada, asfixiada hace relativamente poco tiempo por estos muchachos que además eran reincidentes, es decir, ya se habían escapado de ese piso tutelado, que una no entiende muy bien la falta de seguridad, ¿verdad?, que tenía esa educadora. Es decir, que ahí la palabra, el afecto, en fin, ese abordaje emocional que tú siempre naturalmente reivindicas, que te llevo escuchando toda mi vida, claro, pero en ocasiones dices, pero bueno, hay personas que se salen de madre. Permíteme la expresión y pongo el caso de estos muchachos Sí. que asfixiaron con un cinturón, que además habían robado a esa pobre educadora. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo. Me encanta que digas de toda mi vida, porque tu vida es corta, la mía ya empieza a ser más alargada, pero es verdad que llevamos toda Bueno, una vida juntos y es verdad que transmitimos criterio, a veces contra la opinión de la ciudadanía. Esos chicos salieron, se fueron a un carnaval, consumieron, parece ser que droga que les repartió la madre de uno de ellos, estaban disparatados. Cuando un coche se dispara, hay que utilizar el freno, hay que frenar. No, el acelerador tiene sentido si sabes conducirte, pero necesitas un freno. No, no tuvieron que volver con Belén. Tenían que haber vuelto a un centro de reforma y ahí sí hay medidas de seguridad para contenerlos. Porque esto ha sido terrible, terrible para Belén, terrible para las educadoras sociales, terrible para los que trabajamos en este ámbito, pero que nadie olvide, terrible para quien ejecutó, y digo ejecutó sabiendo lo que digo, un hecho tan terrible como es ahorcar a una persona. Es un acto muy agresivo, muy directo, muy próximo, muy que se alarga en el tiempo y con lo que siempre convivirá. ¿Tenemos medios? La respuesta, pese a lo que la sociedad cree, es sí, pero hay que tomar decisiones. Y las decisiones a veces, como los bomberos, tienen que ser en el acto. Evaluar, entrar, tienen que saber lo que hay que hacer. Ahí se falló y ese fallo es una vida humana
Es un miedo social y es el miedo de muchos propios jóvenes a decir, si no me contienen, podré cometer un hecho terrible. Por eso, Javier Urra, y tú lo sabes desde que me conoces, ha dicho que a veces la sanción tiene que ser inmediata, Exacto. dura, ejemplar, porque queremos a esos jóvenes, queremos a quienes les educan, y es lo que necesita esta sociedad. Javier Urra, muchísimas gracias. Efectivamente, subrayo tus palabras, la coherencia en el tiempo de Javier Urra a mí me emociona, me gusta las personas que mantienen una coherencia en sus discursos, y Javier Urra la ha tenido desde, creo recordar, Javier, que la primera vez que yo te entrevisto es en el año 2000. Año 2000. Pues te recuerdo que tenía el bigote blanco. Tenía bigote, bueno, a lo mejor era negro, pero me estoy poniendo estupendo. En todo Cada caso, vez mejor. Que me sigas entrevistando dentro de un día, una semana, un año, porque al final hacemos una cosa que es muy importante. Reconvertimos los sucesos, las noticias negativas, en qué hay que hacer para que éstas no se reproduzcan. Y esta es una muy buena labor que de tu mano ya sabes que me tienes siempre. Javier Urra, un abrazo enorme, querido mío. Muchas gracias. Muy buenas noches. Un abrazo. Adiós. Muy buenas noches. Claro, vigilantes, trabajadores acabaron con heridas, ¿no?, al intentar sofocar la refriega, y hablo en estos momentos con David Gutiérrez porque precisamente ellos, como policías, hoy estamos dedicándonos en cuerpo y alma en este programa a que todos podamos entender la situación de la policía en nuestros días, en estos momentos, pero más allá del titular, más allá de lo que comentamos cada día. En este caso eran vigilantes y trabajadores. ¿Cuántas veces no habéis estado vosotros? Por supuesto, al final ese principio de autoridad que se ha perdido, del que hablábamos, implica que esa violencia y esa agresividad no vaya únicamente contra los policías, sino contra todos aquellos que representan a una autoridad. Ese es el problema que están sufriendo, por desgracia, estos educadores, y es un problema muy serio. Puedo compartir con el doctor Urra la necesidad de empatizar y buscar una solución para las personas que cometen estos hechos, pero yo antes que nada soy policía, y como policía me dedico a proteger a la sociedad, y lo que tengo que hacer es detener a las personas que cometen delitos violentos y ponerlos a la disposición de la justicia. Y nosotros, desde luego, hacemos ese trabajo y lo hacemos muy bien, no porque lo diga yo y que suene y puede parecer presuntuoso, sino porque así lo dicen los datos, y así lo refrendan también la opinión de los españoles, que siempre nos ponen a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, como las instituciones mejor valoradas. El problema es que luego, a nivel judicial, no hay una pena que se acorde al hecho cometido, ni esa pena se impone en los tiempos primeros, como estaba explicando, que en eso sí que le doy la razón a don Javier, que debería imponerse para que surtiese efecto, porque si tú matas o asesinas a alguien y la pena tarda en ejecutarse 5 años, 6... O 10. O 10 en algunos casos, prácticamente eres una persona distinta. Y con esto no estoy diciendo que haya que exculparle 6 años después, lo que estoy diciendo es que hay que juzgarlo mucho antes, tiene que ser inmediato, por 2 motivos. Primero, para que sea justo para el condenado, que por mucho que lo deteste, tiene que tener sus derechos. Y segundo... Bueno, yo en algunos casos cuento sucesos que me parece que no sé por qué tiene que tener el más mínimo derecho. Claro, yo tengo mi opinión personal, que puede coincidir... Yo es que me puedo permitir decir estas cosas. Que puede coincidir con la tuya. Trabajo en un medio libre, soy una comunicadora un poquito extravagante, y me da igual lo que piensan de mí. Yo no me caracterizo por callarme, lo que pasa es que cuando estoy hablando como representante de la Confederación Española de Policía, no me muevo del margen de la ley. Ahora lo que sí que tengo claro es que esa ley está fallando, porque no está protegiendo efectivamente, en este caso, a las cuidadoras. Antes hablábamos de los policías, no se está reforzando el principio de autoridad. Ahí vamos. Se está permitiendo que la violencia nos agreda y que lo haga de forma impune.
con el caso que comentabas de la cuidadora asesinada, Es que creo recordar que los autores poco después, a la semana o 2 semanas, protagonizaron un nuevo acto violento. en el lugar, en el centro, que no sé muy bien cómo se llama, Sí, en la casa de acogida en la que estuvieran. el centro de... Quizás, no lo sé, quizás habría que preguntarse si alguien próximo a la mayoría de edad comete delitos como si fuera un mayor de edad que atentan contra bienes jurídicos tan importantes como la vida humana, pues deberíamos replantearnos el tratamiento, sobre todo porque si lo hacen y una semana después vuelvan a intentarlo, lo que queda claro es que no tienen ninguna sensación de castigo, no tienen absolutamente nada que les haga un efecto freno, y ahí el ámbito jurídico está fallando. Y no lo digo por los jueces, sino lo digo por la ley. A quien tenemos que apelar es al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo, a los políticos, para que frenen esto. No puede aumentar cada vez más delitos violentos, no solo contra los policías, sino contra cualquiera que ejerce una autoridad, y en general no se puede permitir que aumente la violencia contra las personas, porque al final está en riesgo la seguridad de los ciudadanos. Y yo creo que ese es el límite último en el que un político debe dejar cualquier color y cualquier sigla a un lado y sentarse para defender pues, la paz social y la seguridad de todos. Tremendo. Vamos a hacer un alto en el camino, recuperamos enseguida. Les voy a dar un buen consejo para aquellas personas que les guste volver a ponerse esa ropa, bueno, que utilizaron en un momento determinado, que por algún motivo, quizá el invierno, las navidades, pues se han echado unos kilos encima. Pero este es muy especial porque se pueden quitar de encima un par de kilos en 48 horas. Si quieren volver a utilizar aquellas prendas que tanto les gustaban, Naturhaus les trae la forma más rápida y la más eficaz de hacerlo. Fíjense que en tan solo 2 días podrán bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso, ojo, en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas, no vas a pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Regresamos enseguida. Muebles Adama. Muebles a medida para toda tu casa. Salones, dormitorios, colchones, conjuntos juveniles. Montaje y transporte gratuito y además financiación hasta 24 meses sin intereses. Ven a la calle General Ricardos 190 o visítanos en mueblesadama.com. Muebles Adama. Muebles grandes a precios bajos. En la icónica Casa Gallardo nace Terracota Plaza de España, con una carta que reinventa los sabores tradicionales con un toque sofisticado. Disfruta platos frescos y de alta calidad en un ambiente elegante y acogedor. Un lugar ideal para comidas especiales, cenas románticas o eventos privados. Vive una experiencia única en el restaurante. Terracota Plaza de España, tu nuevo punto de encuentro en Madrid. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce.
Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Y antes de algunas noticias que les va a hacer rasgarse las vestiduras, porque algunas las conozco porque las tengo encima de la mesa, pero es que otras me las está contando David Gutiérrez durante este tiempo en el que les hemos ofrecido buenas recomendaciones aquí en La Huella del Crimen, y yo la verdad es que creo que España esto es un estado fallido. Bueno, ahora enseguida vamos, les quiero hablar de su flora intestinal. El cuidado de la flora intestinal es esencial, amigos, para el bienestar digestivo, también para el metabolismo y, ojo, también para el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora con dos mezclas estandarizadas de la A5 y la BB12 aporta más de 35 millones de microorganismos vivos, y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora de Mundo Natural. Está con nosotros Javier de la Hoz y enseguida les voy a contar una situación que les va a llamar poderosamente la atención. Javier de la Hoz, muy buenas noches. Muy buenas noches, María José. Un placer, como siempre, estar acompañándoos. Para nosotros también. El Gobierno, estamos hablando de la situación de la policía en España. Es que contábamos a nuestros telespectadores al inicio del programa que están contabilizadas 1.480 agresiones al mes a la policía. O sea, lo voy a volver a repetir, 1.480. Y la policía, según el ministro de Interior, no es una profesión de riesgo. Aunque vamos a hablar contigo de otro asunto, pero quiero sondear tu opinión sobre este extremo. Es que yo no doy crédito. Bueno, aquí se dan dos circunstancias. Bueno, la primera, evidentemente, como bien apuntabas, esas agresiones que se producen a diario, ¿no?, a los agentes de autoridad. Pues bueno, se deben fundamentalmente a una pérdida del principio de autoridad y de respeto a la función pública, ¿no? En términos generales y a la policía en particular, ¿no? Y eso es un problema, ¿no? Porque la sociedad tiene que entender que el Estado tiene la capacidad, porque así nos hemos dotado como sociedad, ¿no? Le hemos dado al Estado la capacidad para legislar y para imponer por la fuerza
si es necesario, y para garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos, pues imponer por la fuerza pues el incumplimiento de la ley, de las normas, ¿no? Y en caso necesario, pues el mantenimiento de la seguridad ciudadana y el restablecimiento del orden público. Y eso se tiene que hacer por la fuerza cuando no queda más remedio. Por tanto, tenemos que entender que un agente de la autoridad, ese es un agente de la autoridad y que en el ejercicio legítimo de sus funciones está, pues eso, autorizado, legitimado para usar la coacción, ¿no? En sus diferentes grados. Por tanto, pues hay que aceptarlo y no cabe la agresión a un agente de la autoridad. O sea, no cabe, ¿no? Y el problema es que esto se ha normalizado y apenas tiene reproche penal. O sea, le sale muy barato agredir a un policía, ¿no? Entonces, claro, eso pues también alienta que haya personas que reiteren, ¿no? Esa conducta, ¿no? Y pensemos, ¿no?, que en el ejercicio de nuestra libertad, que por supuesto la tenemos, pues también nos podemos negar a cumplir las órdenes y las instrucciones de un agente de la autoridad en el ejercicio de sus funciones. Y no es así. O sea, si un agente de la autoridad, una persona le pide su documentación, se la tiene que mostrar, se la tiene que dar, no se la tiene que mostrar, se la tiene que entregar para que la pueda ver y tendrá que seguir las instrucciones de los agentes de la autoridad. Y eso se está perdiendo, ¿no?, desgraciadamente. Y por otro lado, pues bueno, pues qué decir, ¿no?, de que no se reconozca a los policías, ¿no?, y a los guardias civiles, pues no se les reconozca como profesión de riesgo. ¿Por qué los Mossos de Escuadra o la Ertzaintza, las policías locales, son profesiones de riesgo y la Guardia Civil y la Policía Nacional no? Pues bueno, pues simplemente por una cuestión de dinero, ¿no? O sea, reconocerles a policías nacionales o Guardia Civil su condición de riesgo implica pues incrementarle su pensión de jubilación. Y eso, pues por lo que se ve, no interesa y se prefiere pues la de incrementar, ¿no?, las pensiones de las policías autonómicas, ¿no? Porque a veces pues los gobiernos, los que había antes y los que están ahora, son esclavos de los votos, ¿no?, de partidos y de formaciones independentistas, ¿no?, que entre sus exigencias pues se encuentra pues esos privilegios, ¿no?, que se les otorga a las policías autonómicas en detrimento de las policías de todos, ¿no? Es Y eso es un real, problema, y eso hay que decirlo alto y claro. es realmente es vomitivo. Yo no sé ustedes, amigos, lo que piensan, pero es absolutamente vomitivo. Hemos escuchado a David Gutiérrez al inicio del programa, pues también hablarnos sobre el mismo asunto. Él lo vive en primera persona, él está en la calle, él está sufriendo esas agresiones, él está viendo cómo se chotean de él. Chotear, esto está bien dicho, acabo de caer en una duda semántica, que se cachondean de la policía porque naturalmente saben perfectamente que como hay absoluta impunidad, pero claro, yo tengo a mi lado a una persona que se está jugando la vida cada día en la calle. Esto es absolutamente vomitivo, pero esperen que la siguiente lo es más. A renglón seguido de escuchar a Javier de la Hoz, ahora quiero que nos hable de una nota de prensa de la Confederación Española de Policía que yo tengo en mis manos y que me gustaría que ampliara Javier de la Hoz. El gobierno se vuelca como nunca antes con la financiación privilegiada de las policías autonómicas, inyectándoles, ojo amigos, 1.512 millones de euros en los últimos 6 años, de los que el 91,7%, lo voy a volver a repetir, 91,7% han sido destinados a los Mossos de Escuadra. En fin, ustedes saben por qué el trasero del presidente del gobierno sigue sentado en la Moncloa, ¿verdad? Lo saben. A lo mejor lo entienden. Quiero recordar que la policía es la que vela por nuestra seguridad. La seguridad del presidente del gobierno está garantizada. La del ministro Marlaska también. La nuestra no. La de la policía tampoco. En fin, Javier de la Hoz, yo he dado el titular y estoy abochornada. Bueno, no es para menos, ¿no? Yo creo que al final estamos viendo aquí pues una cuestión que es sobre todo política, o sea, y de voluntad. De todas maneras, también hay que decir que todos los partidos políticos, bueno, los dos grandes partidos políticos, ¿no?, que son los que han gobernado en España, ambos han tenido la oportunidad durante mucho tiempo de equiparar el sueldo de la Policía Nacional y la Guardia Civil a los de las policías autonómicas
y ninguno lo hicieron hasta que tuvo lugar el referéndum del 1 de octubre de 2017, ¿no? Cuando hubo un clamor social, ¿no? que apoyó esa equiparación, ¿no? tras esos sucesos, ¿no? Por tanto, bueno, pues eso hay que decirlo. Y todo esto tiene un trasfondo político, es decir, ¿no? que cuando quien gobierna en el gobierno nacional y depende de los votos de los partidos independentistas, pues hay que pagar peajes, ¿no? Y esto es un peaje más. Igual que las formaciones independentistas han pedido la amnistía, los indultos, etcétera, pues también piden una financiación singular que rompe pues esa caja común, ¿no? Y este sistema que tenemos todos de solidario, ¿no? Pues con esto también, ¿no? Pues pretenden que tener una policía autonómica que tenga unos privilegios que no tienen el resto de los cuerpos policiales en España, ¿no? Con unas jubilaciones, con un pase a segunda actividad con una edad anterior, ¿no? A la que le correspondería a la Policía Nacional y la Guardia Civil, con una jubilación muy superior. A día de hoy, esa equiparación salarial entre Policía Nacional y Guardia Civil con las policías autonómicas no es una equiparación real, sigue existiendo una diferencia bastante notable en las nóminas que perciben los agentes mes a mes y además, pues los partidos políticos no han, o sea, en este caso el gobierno no ha querido que exista una ley, ¿no? que blinde esa equiparación real, ¿no? entre policías nacionales y guardias civiles con las policías autonómicas, ¿no? esa equiparación salarial. Por tanto, pues a los dos grandes cuerpos policiales les queda a sus funcionarios les queda mucho trabajo que hacer todavía, ¿no? Para conseguir esa equiparación real. Y como digo, esto es una cuestión política, es una cuestión de voluntad. Mientras se siga dependiendo de los votos de las formaciones independentistas para poder gobernar, pues van a utilizar pues las policías para conseguir sus medios, ¿no? Sus objetivos, ¿no? Tenemos que tener en cuenta también, María José, todos recordamos que las policías autonómicas también hay grandísimos profesionales. Hay muchos policías autonómicos de todos los cuerpos que son constitucionalistas y se sienten policías tan españoles como Policía Nacional o Guardia Civil, pero también hemos visto episodios, ¿no? Todos recordaremos las imágenes de los Mossos metiendo las urnas para celebrar el referéndum el día 1 de octubre, ¿no? Las urnas de cartón. Tenemos ahí en la retina, ¿no? Las urnas de cartón. Pues está contribuyendo también en parte a financiar eso, ¿no? Pero bueno, yo quiero insistir también que efectivamente que hay mossos constitucionalistas, muchos mossos constitucionalistas en este caso, y que se merecen pues todo el respeto, ¿no? Pero tampoco podemos olvidar lo otro, ¿no? No podemos obviarlo y por tanto, pues tenemos que tener en cuenta que esto tiene un trasfondo político y que además hay que recordar también que se va a aumentar la plantilla de los Mossos, es una de las premisas, ¿no? que quería pues las formaciones independentistas catalanas, ¿no? Para seguir apoyando al gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? Con lo cual al final la policía es una moneda de cambio, siempre está en medio, son los buenos cuando toca y cuando no, pues son los villanos en función del aire que sople y de quien tengan enfrente y se les instrumentaliza, ¿no? Y es una pena porque la labor que hacen pues es encomiable, ¿no? Y es sobre todo imparcial y al servicio de todos los ciudadanos. Y como tal, pues se merecen una retribución justa y una jubilación digna. Ahora aquí en el plató voy a dar estos datos que de pronto me han venido a la cabeza mientras que estaba escuchando a Javier de la UD, pero Javier, los quiero compartir también contigo. Hemos hablado de cómo el Gobierno está regando con estos 1.512 millones de euros en los últimos 6 años a las policías autonómicas, de las cuales el 91,7% de esos 1.512 millones se han destinado a los Mossos d'Esquadra. Hace 6 años. Pero es que al inicio del programa yo le contaba a los telespectadores que estas agresiones, estas 1.480 agresiones, grosso modo, mensuales a policías, esto viene ocurriendo desde el año 2019. Que además yo con mi gracejo habitual he dicho, les recuerdo que
este indecente gobierno llegó al poder, que es lo único que le interesa, en 2018, concretamente en el verano de 2018. Así que coincide que empiezan a inyectar dinero, que es nuestro dinero, a los Mossos d'Esquadra en un 91,7%, hace 6 años, que es más o menos cuando comienza estas agresiones a la policía. No lo entiendo. Pero me llama la atención. Digan que soy rara, que lo mismo lo soy. Pero qué coincidencia, ¿no? O sea, en el momento en el que a los policías empieza a subir el ratio de agresiones, empiezan a enchufar dinero a las policías autonómicas. No sé qué ha pasado con Javier de la Hoz. Bueno, ahora sí, no que sé, de pronto habías desaparecido. A mí, Javier, estoy aquí. esto me llama la atención. Cuando menos me llama la atención. Bueno, puede ser casualidad, puede que no tenemos, no sé si tenemos manera de saberlo, pero sí que es verdad que bueno, pues sí que el hecho de que las circunstancias en las que el actual gobierno llegó al poder, ¿no? Tras una moción de censura con los que a día de hoy siguen siendo sus socios, ¿no? O sea, si no hubiera sido por el apoyo de los que entonces le apoyaron esa moción de censura, tampoco seguiría gobernando ahora, ¿no? Con esa mayoría de investidura que le llaman, ¿no? Con lo cual, pues bueno, pues todo al final, bueno, se explica por ahí, ¿no? O sea, al final cuando te asocias con estos partidos independentistas, ¿no? Pues al final te van a exprimir, ya lo hemos visto, o sea que se les va, con tal de seguir manteniendo esa mayoría de investidura, pues y seguir gobernando, pues se les va concediendo todo lo que van pidiendo, ¿no? De manera paulatina, pues bueno, pues estamos viendo que se les han concedido competencias, por ejemplo, como la de Rodalíes, tienen los espérate, indultos, la las de fronteras, amnistías. que esa sí que va a ser bonita. Fronteras, Esa va a ser bonita. Bueno, eso veremos a ver cómo cuaja, pero eso va a tener un difícil encaje, ¿no? Pero bueno, ahí está, esa propuesta ahí está y dicen que se la van a conceder, ¿no? Con lo cual, pues bueno, por lo menos la zanahoria se la han puesto delante para que sigan apoyándoles, ¿no? Entonces, pues bueno, en todo eso para mí tiene esa explicación. Y luego, en cuanto al aumento de las agresiones, yo creo que lo que venimos viendo paulatinamente es una pérdida de principio de autoridad. ¿Por qué está motivada? Pues tendríamos que estudiarlo en profundidad y ahí ya como criminólogo pues igual ahí tenemos un campo de estudio, ¿no? Pero sí que deberíamos reflexionar sobre ello, ¿no? Lo que es evidente es que el principio de autoridad se está perdiendo y eso lo padece el policía que está a pie de calle todos los días, lo padece, ¿no? O sea, eso ya no se respeta a la policía como no se respetaba antes. Yo creo que la policía es un servicio público esencial para la sociedad y igual que antaño pues la gente le tenía miedo a los grises y eso no tiene sentido, una sociedad democrática que la sociedad le tenga miedo a su policía, pero tampoco podemos pasar al extremo ¿no? de pérdida total y absoluta de respeto al principio de autoridad. Yo lo vuelvo a decir, o sea, el agente de autoridad es un funcionario público que ejerce una autoridad, valga la redundancia, que viene otorgada por nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Tiene la capacidad para imponer, si fuera necesario, mediante medios coactivos, pues el respeto a las leyes y a los derechos y libertades ciudadanas y a restablecer orden público cuando fuese necesario, ¿no? Por lo cual eso lo tenemos que entender como sociedad. Y no cabe que nos parezca mal cuando actúa la policía si no nos favorece y nos parezca bien entonces sí cuando nos favorece, ¿no? La policía actúa de manera objetiva sin hacer distinciones, ¿no? Su deber de actuación y está para defender los intereses de todos los ciudadanos con independencia de a quién vote cada ciudadano y cuál sea su origen o su condición o cualquier otro tipo de circunstancia, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que entender y tenemos que apelar por ese respeto. Y desde luego, pues igual tenemos que repensar nuestro Código Penal y empezar a castigar de una manera un poquito más severa pues esos delitos, ¿no? De resistencia y desobediencia o los atentados a gente de la autoridad. Muchísimas gracias, Javier de la Hoz. Un saludo. Muy buenas noches. Un fuerte abrazo, María José. Un abrazo. Muchísimas Adiós. gracias.
A mí me ha llamado la atención que paralelamente a las agresiones a la policía, que es un dato que hemos visto al inicio de este programa, no es mío, es la estadística, está en toda la prensa, está en la Confederación Española de Policía esos datos. Es que me ha llamado la atención porque, bueno, bromeando, les he dicho, recuerden, cuando llegó al poder en 2018, estamos hablando de 2019, empieza a incrementarse esas agresiones a los policías. Y caray, en los últimos 6 años se han inyectado 1.512 millones de euros. Oigan, no son poca cosa, ¿eh? Desde luego que no es poco, María José. Yo quiero dejar muy claro que para mí cualquier compañero, lleve el uniforme que lleve puesto, el parche o la bandera que luzca en su brazo, es un compañero. Y así los trato, y no quiero pedir para nosotros nada diferente de lo que quiero para ellos. No, yo quiero que los compañeros de Mossos tengan todos sus derechos laborales bien asegurados, pero lo que no se puede hacer es solo asegurar los suyos en detrimento de la Policía Nacional y la Guardia Civil, que es lo que está haciendo actualmente el Ministro del Interior, y es lo que no pensamos consentir. Entonces, como bien decía, cuando un delincuente, alguien violento, quiere agredir a la policía, le da igual el color del uniforme que lleva puesto, si lleva un parche o lleva otro. Pero hay cosas que sí que cambian. Buena parte de esa cantidad, de esos 1.500 millones de euros, se han destinado, por ejemplo, a las cotizaciones para la prejubilación de nuestros compañeros de los Mossos, que es una de las ventajas que lleva asociada la declaración de profesión de riesgo. Bien, como comprenderás, no es lo mismo estar en la calle con 65 años vistiendo un uniforme que con 55. Cambia mucho. Ese dinero, que no tiene por qué estar mal destinado para que los compañeros se puedan prejubilar, debería otorgarse igual a todos los compañeros de la Policía Nacional y también de la Guardia Civil para que pudieran prejubilarse. Porque si queremos ofrecer una seguridad de calidad, no podemos encontrarnos a compañeros con una edad avanzada que deberían estar ya descansando porque llevan décadas de servicio al ciudadano y además, las condiciones físicas a esa edad no son las mismas. Quizás eso sí lo vean los delincuentes, porque quizás eso sí que sea una flaqueza. Y por eso pedimos que ese dinero que se está destinando se destine también a la Policía Nacional y a la Guardia Civil en su caso, para poder prejubilar a estos compañeros en la forma en la que se lo merecen, que tengan una jubilación digna, que se haga esa misma aportación a nuestras pensiones, a nuestras cotizaciones, para podernos jubilar en tiempo y forma como el resto de compañeros, con la declaración de profesión de riesgo. ¿Quieres decir, David Gutiérrez, que hay personas en la policía que no están en situación física y probablemente tampoco emocional de estar en la calle desarrollando una labor que naturalmente tiene riesgo, es enormemente peligrosa? Ser policía, te juegas la vida. Por supuesto. ¿Quieres decir que hay personas en estos momentos que para intentar tener una jubilación se juegan la vida, además sin estar en forma, en una situación, bueno, es que la edad no perdona? Es que actualmente el Gobierno y el Ministro del Interior no nos permite jubilarnos antes. Es una de las principales demandas que llevamos reivindicando mucho tiempo, y es esa jubilación digna, en tiempo y forma, y con la pensión que cada compañero se merece por el trabajo que ha realizado. Las policías autonómicas la han obtenido y nosotros no lo criticamos porque queremos que esos compañeros estén bien atendidos. Lo que decimos es que no somos más, pero desde luego no somos menos. Nos merecemos esa misma jubilación porque, no porque lo diga yo, sino porque lo dice la biología. La fortaleza física que se tiene con 55 años no es la misma que la que se tiene con 65 años. Y por tanto, en una profesión tan singular como es la policial, con los riesgos que se enfrentan cada día, debería atenderse a este criterio para que nos pudiéramos jubilar igual que nuestros compañeros autonómicos. Por eso precisamente hacemos esa denuncia de ese chorreo de millones, porque lo que no se puede hacer es hacer distinciones cuando hablamos de seguridad, de la seguridad de los policías y de la seguridad de los ciudadanos, porque para poder atenderlos bien tenemos que estar en buenas condiciones. Ese es el mensaje que queremos recalcar. Por eso estamos en conflicto colectivo frente al Ministro del Interior, y hasta que no dimita o hasta que no se sienta a hablar con nosotros de asuntos como este, que son de máxima importancia, no vamos a parar. Ahora vamos a contarles cuál es la situación con el Ministerio de Interior, con grande
Marlaska. Y también vamos a avanzar, danos solo el titular, que eurodiputados van a venir a España a verificar la situación que estamos denunciando hoy en La Huella del Crimen. Ha llegado la situación a ser tan surrealista, María José, que tienen que venir diputados del Parlamento Europeo en una misión de investigación a verificar la violencia que sufrimos los policías. Como hemos comentado en nuestros programas, y hoy mismo la Confederación Española de Policía presentó una petición para que se nos declarase profesión de riesgo a todos los policías de la Unión Europea y para que se clasificasen como eurodelitos las agresiones contra policías. Pues bien, ellos, que sí que atienden a la seguridad de los policías, le han dado tanta importancia a la situación que estamos viviendo que a finales del mes de mayo va a venir un grupo de eurodiputados en misión de investigación para verificar esas agresiones que sufrimos. Van a bajar a la zona sur de España y allí, bueno, pues se van a entrevistar con algunos compañeros que han sido agredidos, con familiares de otros colectivos. Ahora se lo vamos a contar en el siguiente bloque. ¿No les parece extraño? ¿No les sabe como que esta no es la España que todos creíamos conocer? Que vienen de otros lugares, de otros países, a verificar. Esto me suena como a conflicto armado, a Kosovo, no sé, me trae recuerdos de aquellos tiempos, a verificar las agresiones a los policías en España. Y la falta de protección jurídica que tenemos. Es que claro, porque me lo estás contando tú, David, y te conozco y sé, en fin, portavoz de la Confederación Española de Policía, pero a que ustedes tampoco, a que ustedes hasta dudan si esto es verdad. Pues es que es verdad. Tremendo. Les llevo a un lugar para que vivan una experiencia gastronómica en el corazón de Madrid. Descubre los Montes de Galicia, donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria. Saborea nuestros mariscos frescos, las carnes jugosas, los postres caseros, todo preparado con ingredientes de la más alta calidad. Disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante. Montes de Galicia, donde cada comida es una celebración. Te esperamos, Montes de Galicia, en la calle Azcona 46, Madrid. Reserva tu mesa hoy mismo. Volvemos enseguida. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbiolin Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbiolin Megaflora, de Mundo Natural. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas. En Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es. Hotel Las Dunas.
un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Enseguida vamos con esta noticia de hoy que pueden leer en todos los periódicos, que reza: Interior se niega a contestar a los guardias civiles. Ahora les voy a dar más datos. Las arrugas superficiales, ya lo saben, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes, vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como es el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antiox mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas en el 914 46 0000 y en parafarmaciasmundonatural.es. Interior, como les decía, se niega a contestar a los guardias civiles ni profesión de riesgo, ni subida del 5%, ni tampoco equiparación. La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, desmiente que existe una pérdida de competencias como denuncian los agentes. En algunos ministerios españoles se ha instaurado el no como una nueva modalidad de respuesta, pero es el titular de Interior, Fernando Grande Marlaska, y sus cargos de confianza quienes se llevan la palma, amigos. El último y más claro ejemplo de ello se produjo hace apenas una semana. Insisto que la noticia es de hoy, pueden leerla en cualquier periódico de papel o digital. Hace una semana, durante una reunión de las principales asociaciones de la Guardia Civil con su directora Mercedes González, un encuentro en el que la respuesta no parecía figurar en el orden del día. Ni equiparación salarial con otras policías del Estado, ni la recuperación del 5% que, ojo, les quitaron en 2011, ni su reconocimiento como profesión de riesgo, ni la eliminación del Código Penal Militar. La dirección de la Guardia Civil no dio respuesta alguna a las inquietudes de los agentes. Es más, en alguna cuestión, como la pérdida de competencias de los guardias civiles en Cataluña, País Vasco o Navarra, se limitó a negar la mayor y decir que no existe de forma orgánica una pérdida de competencias en la actualidad. Ahora les doy más datos. En fin, desde la Asociación de Justicia Guardia Civil explican que en la mayoría de las reivindicaciones no hubo respuesta alguna por parte de Mercedes González, así
recordaron que desde 2011 los guardias civiles sufren un recorte del 5% en sus retribuciones que nunca se ha restituido, especialmente en las pagas extraordinarias, un hecho que ya ha generado una pérdida acumulada de poder adquisitivo superior al 15%. Y ante lo que Interior, claro, no tiene pensado hacer nada a tenor de sus faltas de respuestas. Pero les recuerdo que Interior, el gobierno, tanto monta tanto, ha regado con 1.512 millones a las policías autonómicas en los últimos años, en los últimos 6 años concretamente, especialmente a los Mossos d'Esquadra. Pues María José, ¿Esto cómo se coge? Esto no hay por dónde cogerlo. Por desgracia, se está comenzando a convertir en una nueva normalidad que el gobierno y algunos mandos que le son afines no le den respuesta a los guardias civiles, en este caso, o a los policías, como nos pasa a nosotros, sobre cuestiones básicas en nuestro trabajo. Te aterrizo una que es muy sencilla. Por favor. En la Unidad de Prevención y Reacción de Madrid, la UPR de Madrid, donde trabajo yo, hemos solicitado un nuevo turno de trabajo porque el actual no nos permite descansar lo suficiente, lo que la ley marca entre jornada y jornada, y lo único que hacen es dar patadas hacia adelante, no escucharnos y hacer como si no hubiésemos convocado esa mesa de negociación para un nuevo turno, que es lo más normal del mundo. Y hablamos que de esto depende la seguridad de los policías, porque tenemos que descansar entre servicio y servicio. Hoy hemos visto el número de agresiones que estamos sufriendo cada mes. Lo mínimo es que vayamos suficientemente alerta al servicio y que eso nos dé unos niveles de operatividad mínimos. Pues hemos querido presentar un nuevo turno simplemente para trabajar en unas condiciones dignas y la contestación ha sido el silencio, igual que han obtenido los compañeros de la Guardia Civil. Y esto nos ha pasado en nuestra Unidad de Prevención y Reacción y en la Jefatura Superior de Madrid. No podemos muchas veces ni siquiera sentarnos a tratar temas tan importantes y tan sensibles que afectan a nuestra seguridad porque o bien el Gobierno o bien algunos mandos se niegan a contestarnos. La respuesta es silencio, como si no lo hubiésemos preguntado. Pero tenéis que seguir saliendo a la calle a jugaros el tipo cada día durante las 8 horas, que no sé, son 8 horas vuestra jornada laboral, que no es una jornada laboral poniendo tapones a botellas, No precisamente. ni empaquetando regalos. No precisamente. Los ciudadanos tienen que tener claro que nosotros vamos a hacer nuestro trabajo, porque si estamos en la policía... Ya, es vocacional, ¿verdad? Es vocacional. Claro. Nosotros vamos a salir a protegerles. Si solo pedimos unos mínimos para poder hacerlo con seguridad, con los derechos laborales que nos otorga la ley, con las mismas condiciones que nuestros compañeros de otros cuerpos, no pedimos nada más. Pero es que para eso muchas veces ni nos escuchan. Mañana mismo, que se reúne el Consejo de la Policía, volveremos a manifestarnos en la puerta de ese Consejo diciendo que no nos vamos a sentar con el ministro hasta que no se solucionen esas problemáticas que llevamos todo el programa denunciando. Mañana día 3 de marzo. Efectivamente. ¿Dónde va a ser esa concentración? Bueno, en el complejo policial de Canillas, frente a Canillas, nos volveremos a manifestar las organizaciones sindicales que sí que estamos en conflicto colectivo, Sí, luego hay porque otros habrá otros que acudirán a la reunión con el ministro a darle aire. Pero que también les dan No por sé, saco. no sé qué es lo que les dan o lo que les dejan de dar. Desde luego lo que ellos hacen es darle balones de oxígeno, porque no si tú tiene te sientas sentido. con alguien, le estás aceptando como interlocutor válido, y con esto, sin una jubilación digna, sin unas medidas mínimas jurídicas de me seguridad... apena mucho que haya policías en la calle que tengan una edad que naturalmente, bueno, pues sería para estar realizando otro tipo de trabajos, a lo mejor en el cuerpo, ¿verdad? Pero desde luego no batallando en el cuerpo a cuerpo en la calle y muchísimo menos en la situación de inseguridad que vivimos, que ahora yo tengo aquí un policía y también voy a hablar de la inseguridad de este país que yo les cuento todos los días y la brutalidad con la que se cometen esos delitos. La violencia extrema muchas La veces. violencia extrema. A mí me apena muchísimo pensar que esos policías que lo han dado todo por su país, que llevan desde que son muy jovencitos en la policía, que están cansados y que de pronto se pueden encontrar, porque nosotros tenemos bestias en las calles, tenemos, no diré animales, pues ya saben que para mí los animales están muy por encima de cualquiera de nosotros. Bueno, estas son cosas mías, pero no voy a llamar animales, voy a llamar bestias. Bestias con una brutalidad, como no se ha visto.
España ha importado esa barbaridad. Fíjate la diferencia, María José, que donde el gobierno no quiere escucharnos, va a venir esa misión de eurodiputados a ver cómo asesinaron a nuestros compañeros de la Guardia Civil en el campo de Gibraltar. Van a venir estamos hablando de un suceso que nosotros en este programa, bueno, y en esta casa, en el Mundo al Rojo, con Jesús Ángel Rojo también, desde luego, nos hemos ocupado, pero con todo nuestro corazón. Lo sabemos. Y, evidentemente, sabemos que el ministro Marlaska está detrás de la muerte de esas personas, porque les envió frente a lanchas de narcotraficantes, que son un lujo grande. Marlaska envió a nuestros guardias civiles en un bote de salvamento, yo les decía, en un flotador con patito. ¿Recuerdan esos que nos abrazábamos cuando éramos pequeños? Pues más o menos. Y además, y como tengo un policía, lo voy a volver a repetir, porque lo he denunciado hasta la saciedad, la policía no solamente está viviendo esta situación, sino que, como les estamos contando, para no jugarse el puesto, tienen que tener cuidado en la bestia que les ataca, ser proporcionales. Es decir, vienes a pedazo bestias importadas, en la gran mayoría de los casos. ¿Que somos burros en España? Sí, pero los que vienen de fuera son bestias, verdaderas bestias, con un sistema de violencia y de agresividad como no se ha visto en este país. ¿Miento? Yo no voy a decir que mientes, porque vale, hay algunos datos que van en línea con lo que dices. Bueno, pues ellos tienen que coger a la bestia y decir: un momento, a ver, bestia, que vienes a matarme, pero yo no te puedo matar a ti, porque claro, me puedo quedar sin trabajo. Y además me pueden llevar detenido y además me montan un juicio. Entonces, vamos a ver, malo, que me vienes a matar. Dime, ¿con qué me vas a matar? Es que voy a ver, porque tengo que ser proporcional. ¿Estoy de cachondeo? No, no estoy de cachondeo. Sucede. Les estoy contando lo que sucede en la calle. O sea, esta cosa cómica que yo les estoy haciendo es una realidad. Cuando esos guardias civiles, en lugar de disparar al aire, tendrían que haber disparado a los de la narcolancha. A sus asesinos. Efectivamente. Pero no lo hicieron. Y llevo más de un año diciendo que si los guardias civiles de Barbate hubieran disparado a bocajarro a esa narcolancha, hoy esos guardias civiles estarían vivos y los narcos estarían muertos. Pero es que no solo ¿Me pueden decir ustedes, desde el sentido común, qué les parece la idea? 3 guardias civiles vivos y un número indeterminado de delincuentes muertos. Parece razonable, ¿verdad? Murieron porque no se les da herramientas para luchar contra la droga y además no les dejan disparar. La policía no puede disparar. La policía hace el ridículo delante de los delincuentes. Y los delincuentes se cachondean de ellos. No sé si lo he dicho claro o tengo que añadir algo más. Pero María José, es que no solo ha pasado en este último caso que todos conocemos pero es en muy Barbate, popular, claro. Pero es que en Andújar, hace escaso año y medio, creo que no llega a 2, un agresor se bajó con un cuchillo y fue a acometer hacia unos compañeros, y estando ya el compañero en posición de disparar, no se atrevió a hacerlo cuando se le abalanzaba a alguien con un cuchillo con intención de matarlo. Claro. No se atrevía a disparar porque se quedaba sin trabajo, le metían un juicio y le arruinaban la vida. ¿Qué sucedió? Finalmente cayó al suelo con el acometimiento del agresor y en esa caída se le disparó el arma y mató a su compañero de un disparo Lo recuerdo fortuito. Perfectamente. ¡Qué dolor! ¿Qué más hace falta, María José? ¡Qué dolor! Nos están matando. ¿Qué más hace falta? ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Qué para dolor, que alguien dolor. diga que este ministro no es un interlocutor válido? ¿Qué más hace falta para que nadie se siente en la mesa con él hasta que no atienda a la seguridad de los policías? ¿Qué más hace falta hasta que no tengamos unas condiciones mínimas, dignas, para poder ir a trabajar? Qué falta de dignidad tus compañeros que se sientan con Marlaska. En el nombre de tus compañeros
muertos, qué falta de dignidad tienen tus compañeros que se sientan con Marlaska. Qué falta de dignidad. Y estos sí, la verdad es que merecen lo que tienen, pero estos no. Yo creo Estos que ningún no compañero merecen. lo merece, pero desde luego Bueno, tenemos yo que creo luchar todos sí. para acabar esta situación. Quien no tiene dignidad y quien no pelea, pues la verdad es que el futuro le sea negro. Porque no lo merece. Lo que sí que necesitamos es que declaren ese conflicto colectivo y que lo declaren ya, que no se sienten ni una sola vez más con él y que Marlaska atienda a la seguridad de los policías y a 4 cosas mínimas, como es una jubilación digna, una declaración de profesión de riesgo, una equiparación salarial, cuestiones que son simplemente de igualdad entre los cuerpos policiales, cuestiones mínimas de dignidad profesional. Y ese otro extremo que a mí me preocupa muchísimo y que no lo estoy sacando a colación hoy porque estás tú, no, es que es mi mantra. O sea, yo es que además soy una persona obsesiva, repito continuamente la misma cosa sin edie. Y este asunto que a mí tanto me indigna, bueno, a mí y a cualquier telespectador que nos está viendo, ¿cómo es posible que ese ejemplo que nos has puesto no se atreviera a disparar? Un policía, una bestia que viene a matarlo con un cuchillo. ¿Pero por qué no le pega un tiro y le revienta la cabeza? María José, porque estamos diciendo durante todo el programa que aquí la justicia tiene un problema, y no por la judicatura precisamente, sino porque la ley no está permitiendo que los procesos se den como deben. ¿Por qué? Primero porque los principios de congruencia, oportunidad, que son los que nosotros tenemos que adoptar en situaciones de máximo riesgo para nuestra vida, se han quedado un poco anticuados frente a las situaciones de extrema violencia que vivimos. Los procedimientos judiciales se dilatan muchísimo en el tiempo. Hay una pena de banquillo en la que un compañero, uno de los que salía, por ejemplo, en el documental ¿Quién nos protege de CEP? Vamos a verlo, compañeros, las imágenes que nos ha enviado. Preparadlas, que vamos a verlas. Bueno, pues en este documental salen Santi y Manu, 2 compañeros que trabajan en la Policía Nacional aquí en Madrid, que fueron a una llamada de violencia de género. El delincuente, el agresor, les esperó en una habitación a oscuras y cuando ellos avanzaban por el pasillo, apuñaló al primero de ellos en el cuello y al segundo de ellos en la cara. Ese compañero quedó con toda la cara rajada y el otro, con una puñalada en el cuello desde el suelo porque cayó herido, consiguió abrir fuego. Pues en una situación tan clara como esa, tuvieron más de un año en las que la Fiscalía les pedía una pena por homicidio. Es tremendo. Nos ha traído David Gutiérrez, portavoz de la Confederación Española de Policía, algunos vídeos, pertenecen además a un documental del cual hemos hablado mucho en esta casa. Vamos a ver, dicen que para muestra vale un botón, ¿no? Pues un botón les voy a ofrecer. Que protejan a los cuerpos y fuerzas de seguridad, porque ellos se encargan de proteger a la sociedad. Pero ¿quién les protege a ellos? Me pegó un puñetazo, yo perdí el conocimiento. Ese es el momento en el que dejo de sufrir. Me siguen pegando patadas, pisetones en la cabeza, todo lo que pueden y más. Que yo no se inclinaba, del golpetazo perdí la conciencia. Iba detrás de Manu con el cuchillo arriba, dándole puñaladas. Yo pensé que estaba muerto, sinceramente. Va a cumplir 2 años, pero con una suma de delito. Si le metieran nada más que el delito de atentado a gente de la autoridad, 6 meses, vamos. 6 meses. El pegar a un policía, en la mayoría de los casos, sale gratis. Y yo una pena de por vida. Acaban de pegar un tiro a un policía. Nosotros estamos aquí para servir y proteger, pero ¿y a nosotros quién nos protege? Nadie. Bueno, tremendo. Recuerden que habíamos hablado efectivamente de este documental. En esta casa sobrecoge, no lo entiendo, no le encuentro razón, no puedo comprenderlo, no sé por qué la policía no os podéis defender, no sé por qué en Barbate esos compañeros, guardias civiles, no dispararon esa narcolancha
¿por qué no dejaron sin vida a sus asesinos, por Dios? Porque pensaron primero en sus familias, María José. Qué triste. Porque tenemos un trabajo en el que muchas veces tenemos que pensar entre tratar de proteger nuestra vida o entre a lo mejor no poder llevar un sueldo a casa. Conforme está configurado hoy nuestro ordenamiento jurídico, hay muchas veces que hay sentencias, a veces en primeras instancias y a veces en superiores, que no son justas cuando tratamos de defendernos de agresores. Les ha pasado a unos compañeros hasta hace poco en Vallecas que por fin han quedado absueltos. Una persona con un cuchillo es una amenaza letal a corta distancia. Desde luego. Mira, tu compañero que no se atrevía a disparar y al final terminó disparando a su compañero, pero ¿por qué no se puede disparar a esa bestia que intentó matar a tu compañero? ¿O qué se creen, Grande Marlaska? Que, por cierto, ese tío... Bien. Continúo. Está muy protegido. No tiene problemas. Nadie se va a acercar a él con un puñal. Quiero plantear una pregunta a los espectadores que yo creo que la van a entender rápidamente, aunque no conozcan mucho el ámbito jurídico. Cuando alguien genera un riesgo, ¿quién debe asumir el riesgo que genera esa persona? ¿La persona que ha generado el riesgo o los que vienen a contrarrestar o a eliminar ese riesgo? Los que han generado el riesgo, ¿no? Bueno, pues eso no es lo que dice la ley en España. Venga ya, hombre. No. Si tú atiendes a la ley... ¿Estás hablando en serio? Por supuesto, si tú atiendes a la ley y a la jurisprudencia, el principio clave es la proporcionalidad. Debería haber una superioridad, y esto es una opinión personal y quiero dejarlo muy claro, pero a nivel personal pienso que debería haber una superioridad para eliminar una potencial amenaza contra la vida o la integridad de un tercero. Es que no puede estar más. Es sentido común. No podemos hacer una lucha de iguales. Cuando tú utilizas la fuerza coercitiva que te da el Estado para imponer la ley, para recuperar la paz social porque ha habido un desorden, esa fuerza debe ser superior para que se pueda ejercer directamente y finalizar el riesgo en el mismo momento. Y actualmente no sucede eso. La proporcionalidad, la congruencia, la oportunidad, que son los tres principios básicos con los que nosotros operamos en las intervenciones policiales, limitan mucho el uso de la fuerza y de los medios, incluso cuando afrontamos riesgos para nuestra propia vida, nuestra integridad o la de terceros. Y en esos escasos segundos en los que tienes que decidir, todo ese conocimiento se viene a tu cabeza, todos aquellos casos en los que los compañeros no han salido bien parados, o sí, pero después de apelar muchas veces, como ha sucedido en el juicio de Vallecas, y se han tirado meses, a veces años de pena de banquillo, teniendo que trabajar, después de haber vivido una situación como esa y de estar en tela de juicios o intervención, ¿cómo quieren que no tenga un policía dudas si no tiene el respaldo jurídico que necesitamos? Por eso es necesario aumentar la pena a los agresores. Lo primero, para que no se sientan con esa impunidad. O sea, es que esto llevamos pidiéndolo desde este programa todos los días. No hay ni un solo día en el que no se hable de una justicia laxa y donde, con Perdiguero, con tu compañero, ¿cuántas veces lo decimos? O sea, vosotros os jugáis la vida, cogéis a los malos, en fin, por utilizar un vocabulario naif, y después resulta que quedéis totalmente frustrados porque os habéis jugado la vida, pero de pronto llega el juez y es que le falta ponerle el pijama y meterlo en la cama. Pero es que claro, España es un país para delincuentes. Totalmente. Es que claro. Por desgracia, es con que la claro, legislación claro. Es un problema para los delincuentes. Es un paraíso para los delincuentes. Ahora, si eres una persona decente, te dan por todos los sitios. Bueno, sobrecogedor, quiero que vengas a contarnos a este programa, por favor, cuando vengan los verificadores europarlamentarios a España para verificar cómo matan a la policía, a nuestra policía, pasión y crimen le llamaría, a la situación que están viviendo, pasión que ponen con su trabajo y la muerte de tantos compañeros, vienen a verificarlo desde Europa. O sea, miren ustedes qué piltrafa de nación tenemos. ¡Qué piltrafa! Y mientras tanto el de Interior, ya me entienden, ¿verdad? ¿Qué? ¿Recogiendo flores en primavera? ¡Qué falta de decencia!
Muchísimas gracias, David Gutiérrez, por acompañarnos en este programa que hemos intentado, no solamente con datos, sino con la experiencia de alguien que está en la calle, que es David Gutiérrez, portavoz de la Confederación Española de Policía, y con las noticias absolutamente recientes que teníamos en nuestro poder, hablarles de la situación, para pedirles empatía y para pedirles pues, que conozcan qué está pasando en este país que ustedes están pagando, sepan lo que están haciendo con su dinero. Muchas gracias. Ven a contarnos qué sucede cuando vengan estos verificadores, por favor. Bueno, yo les voy a contar algo bueno. Militaria, que vuelve el domingo, el sábado 5 y el domingo 6 de abril. Bueno, se celebra en el pabellón de cristal del recinto ferial de la Casa de Campo la 62 bolsa de Militaria, 62 ediciones. Qué barbaridad, ¿verdad? Compra, venta e intercambio de todo tipo de artículos militares, desde medallas, uniformes, libros, prendas de cabeza, calzado militar, armas blancas y también municiones inutilizadas, hasta ofertas de vehículos militares, galerías de tiro airsoft con últimas novedades, exposición de vehículos militares, grupos de reconstrucción histórica, asociación y hermandades de veteranos de las Fuerzas Armadas. Entrada es un donativo a la Fundación Don Rodrigo. Un día, 7 euros. 2 días, 10 euros. Planazo, ¿no? Y bueno, y los niños hasta 12 años es que entran gratis. Y bueno, y lo que disfrutan, bueno, los habituales ya lo saben. Señoras, señores, muy buenas noches. Mañana regresamos, vamos a hablar de amor y muerte, historia de pasión y crímenes pasionales. No se lo pierdan porque son historias sobrecogedoras. Ya lo verán. Buenas noches.